A principios de la segunda mitad del siglo XX, la doctora nipona Utako Okamoto, en su afán de encontrar una sustancia que tratase y previniese las hemorragias posparto, tuvo la inmensa suerte de hallar la sustancia específica de modo sintético, el ácido tranexámico. Sin embargo, en aquellos años y en una sociedad donde la presencia femenina era bastante relegada a los ámbitos domiciliarios y fuera de la ciencia, todos sus estudios y ensayos con el tranexámico fueron ninguneados y menospreciados por los cuadros sanitarios nipones. Sin embargo, tras 10 o más o menos 15-20 años, ya fue cuando la doctora Okamoto tuvo al fin su reconocimiento, cuando ya de por fin el tranexámico se demostró el gran poder hemostático y antifibrinolítico que tenía, cumpliendo con creces las expectativas ante el tratamiento del cese de las hemorragias, independientemente de su etiología. Y ya fue en el año 2000 donde el tranexámico entró con total propiedad en la lista de los medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. El ácido tranexámico es un fármaco que pertenece a la familia de los hemostáticos, es decir, fármacos que intervienen en la regulación del medio interno o de la homeostasis. Y dentro de los mismos pertenece al grupo de los antifibrinolíticos. El ácido tranexámico se descubrió a mediados del siglo XX por la doctora nipona Utako Okamoto y lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Anchafibrin. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del ácido tranexámico, donde vemos la presencia de un anillo central de tipo exoalcano, al cual se le une un grupo carboxilo, de ahí el nombre de ácido, y la presencia de un grupo amino terminal. El ácido tranexámico surgió como una idea para tratar las hemorragias posparto, descrita y propuesta por la doctora nipona Utako Okamoto, la cual varias décadas después ya por fin se dio el reconocimiento a su labor, ya que el ácido tranexámico cumplió todas las expectativas y usos que tenía el mismo o que se le daba al mismo, siendo el control de las hemorragias, que aunque comenzó en el control de las hemorragias postparto, también se ha demostrado que se puede utilizar el tranexámico para el tratamiento de otros tipos de hemorragias, así como también de su prevención. También lo podemos utilizar en la odontología, por ejemplo, en la extracción de piezas dentales para controlar la hemorragia postquirúrgica. También lo podemos utilizar en la cirugía menor, como por ejemplo en las suturas epiteliales, y también en el tratamiento de algunas patologías hereditarias, como por ejemplo en los edemas angioneuróticos. El ácido tranexámico suele ser una sustancia farmacológica bastante segura, pero todos los estudios y ensayos realizados con él han demostrado que no se debe de administrar en la propia alergia a la sustancia propia en sí, en pacientes que ya de por sí tengan episodios de trombosis o predisposición a la trombosis, ya que el ácido tranexámico es un precursor
de la coagulación, tampoco se debe de utilizar en la nefropatía, ya que puede agravar el estado de las mismas, y tampoco se debe de utilizar en ciertas vías de administración especiales, como por ejemplo la vía intracardíaca, la vía intratecal o la vía intracraneal, ya que se puede promover la coagulación en las mismas y la aparición de episodios trombóticos. Y debemos de tener especial precaución principalmente en cualquier patología nefrológica, como por ejemplo en la presencia de hematurias, así como también en las obstrucciones nefrológicas de las vías urinarias, las cuales el tranexámico puede agravar. Mucho cuidado en aquellos pacientes con cierto grado de hepatopatía, especialmente si son de tipo crónica. Usualmente la vía intramuscular se acepta como vía de emergencia del tranexámico, pero poco a poco está cayendo en desuso, debido a que su administración es muy dolorosa y suele provocar hasta hematomas, pero suelen ser bastante raros. La vía intravenosa debe de ser lenta para, de nuevo, evitar la aparición de dolor, así como de travasación. Y hay que tener cuidado con los anticonceptivos orales, ya que se ha demostrado que hay una sinergia o efecto terapéutico mutuo del tranexámico con los anticonceptivos orales, dando una mayor probabilidad a la aparición de trombos o episodios trombóticos. El mecanismo de acción del ácido tranexámico es tan simple como evitar la disolución trombótica, es decir, el tranexámico evita que se disgregue o se disuelva un coágulo presente en el torrente sanguíneo. Pero ¿cómo lo consigue? A modo microscópico, bloquea el punto de unión entre la plasmina y la lisina del coágulo. Recordamos que la plasmina es la principal enzima fibrinolítica del organismo, es decir, la principal enzima que se encarga de disolver los coágulos. Pero el tranexámico no interfiere con esta enzima, sino que evita que ésta se una al lugar con las sustancias de tipo fibrinolíticas que hay en los coágulos, en este caso con la lisina. Las principales vías de administración del ácido tranexámico son la vía enteral y la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa como de tipo intramuscular. Pero debemos de decir que las vías enterales suelen ser bastante raras, más por la complejidad de hacer una forma física de el ácido tranexámico, pero existen formas de comprimidos, mientras que las vías parenterales se recomienda que la vía intravenosa sea de tipo lenta para evitar el dolor, y la vía intramuscular, la cual se recomienda en las situaciones de emergencias, no se recomienda debido al tremendo dolor que produce en los tejidos adyacentes. Pero aún así todavía se sigue utilizando, aunque está cada vez más en desuso. La posología más habitual del ácido tranexámico está bastante estandarizada y es muy universal, pero nos quedamos con que si utilizamos el ácido tranexámico en sus presentaciones orales, administraremos de 1 a 1,5 gramos cada 8 o 12 horas. Y si nos vamos a la vía parenteral de tipo intravenosa, utilizaremos de 0,5 a 1 gramo cada 8 o 12 horas, dando la especial particularidad de que los viales intravenosos
también pueden ser bebibles, es decir, se pueden administrar de forma enteral o incluso en odontología podemos hacer que el vial de administración parenteral de tranexámico lo podemos esparcir por una gasa y hacer que el paciente mastique esa gasa para que el tranexámico se esparza por la zona que se ha extraído la pieza dental y así frenar la hemorragia. Y si utilizamos la vía intramuscular del tranexámico, aunque está en desuso, como se utiliza de forma en emergencias, podemos utilizar una dosis de ataque de tranexámico intramuscular de 0,5 a 1 gramo cada 4 o 6 horas. Y de ahí, si persistiera la hemorragia, utilizaríamos una dosis de mantenimiento de 0,5 a 1 gramo cada 8 o 12 horas, aunque de nuevo decimos que la vía intramuscular no está recomendada en la actualidad y está cayendo en desuso. Y también hay que decir que recientemente se ha descubierto que el ácido tranexámico tiene uso en cosmética y en la medicina estética, ya que tiene particularidades dentro de su mecanismo de acción que lo hacen útil en la eliminación de las manchas epiteliales, así como del melasma. Pero su uso, recordamos que es muy reciente y tiene que estar valorado exhaustivamente mediante un especialista, más si puede ser del ámbito dermatológico. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del tranexámico con el resto de la farmacología existente, deberemos de decir que no hay mucha información disponible sobre qué fármacos se pueden administrar a la vez o no con el tranexámico, por lo cual hay que hacer una exhaustiva revisión bibliográfica, así como también revisar las interacciones del tranexámico. Por ejemplo, teniendo sinergia o potenciación mutua de los efectos terapéuticos y adversos, si se administra a la vez con anticonceptivos orales, donde los estudios y evidencia científica han demostrado que mezclando ambos medicamentos hay un mayor riesgo de aparición de episodios trombóticos. Y tiene antagonismo con un antibiótico muy especial, con la penicilina. Son pocos los efectos adversos que puede presentar el ácido tranexámico en un paciente sano, pero aún así se han documentado que pueden aparecer dispepsias, cefaleas, así como mareos, hipotensión arterial, aunque suele ser bastante rara, y por supuesto el principal efecto adverso del tranexámico, la aparición de trombosis, es decir, episodios trombóticos. Recordamos que el tranexámico es un fármaco hemostático, no disuelve los coágulos. También puede provocar convulsiones, pero suelen ser bastante raras. Y por supuesto la aparición de dolor, especialmente dolor local, por la vía de administración por lo cual lo vayamos a utilizar. Por lo cual decimos que la vía intramuscular suele ser una vía bastante dolorosa y está en desuso, salvo en emergencias. Mientras que la vía intravenosa tiene que ser de tipo lenta. Y en el embarazo y la lactancia, el tranexámico tiene categoría C. Es decir, se puede administrar, pero siempre valorando el beneficio en contra del riesgo, tanto en la gestación como durante la lactancia. Aunque no hay mucha evidencia científica ni estudios que avalen que haya una toxicidad del tranexámico en ambas situaciones, pero se utilizará con mucha cautela. Por último, hay que decir que el tranexámico no dispone de mucha información sobre si es un fármaco dializable o no, es decir,
si se elimina por las técnicas continuas de reemplazo renal y usualmente suele requerir un ajuste de dosis, más especialmente en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía. Si es esencialmente importante administrárselo, ya que recordamos que el tranexámico no se debe de utilizar en pacientes nefrópatas, a no ser que sea estrictamente necesario. Por ejemplo, con un aclaramiento de creatinina de 10 a 20 mililitros por minuto, si utilizamos la vía oral, daríamos de 25 miligramos por kilogramo cada 12 o 24 horas, incluso espaciando este tiempo aún más. Y si por alguna casualidad el tranexámico se lo administramos a un gran nefrópata, por ejemplo, con un aclaramiento de creatinina menor de 10 mililitros por minuto, si utilizamos las vías parenterales, administraríamos una dosis mínima de 5 miligramos por kilogramo cada 12 o 24 horas, de nuevo espaciando este tiempo si aún fuera necesario. Y tenemos que recordar que el tranexámico, aunque se utiliza de forma muy reciente en cosmética, siempre hay que valorar su uso mediante la consulta o la valoración de un especialista, más del tipo de la dermatología, y no utilizarlo por nuestra cuenta.